tardes, bienvenidos a Pasado y Presente. Buenas tardes, Ramiro, ¿cómo va? Hola Fede, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo todo muy bien, tranquilo. Por eso tuve un día muy tranquilo porque no tuve la suerte de entrar a Twitter. Cada tanto hago así un detox. de Che, redes banca, sociales. porque estoy necesitando plata. Bueno, Sí, al aire estoy me necesitando vas a plata. pedir, Sí, amigo. sí. Al aire, dólares. Dólares. Específicamente dólares. Dólares, Porque no yo pesos. pesos no No manejo. manejas. No. Yo tengo algunos ahorrados. ¿Tenés algunos? Sí, sí. ¿200.000 por No, casualidad? 200.000 no tengo. ¿No? Ok, bueno. Algo ¿Quién por el carajo tiene estilo... $200.000 en la casa? Rama, lo narco. Bueno, o los senadores de la nación. O algunos al menos. Sigamos con el video número 30. Vamos a ver a una persona electa, ¿no? En A una ver. situación comprometida, no sé cómo decir. De mínima. Es como, mira, a mí me abren el bolso y No. encuentran unas pituzas, un poco de yerba en el fondo, Una suga así media rota. unas sugus, A ver, ¿qué pasa? A ver. unos sugus confitados, A ver, pará. Una mochila, bien. y una mochi negra. Y No hay arranca, nada, sospechoso. arranca a aparecer el Estás dinero. exagerando un poco, Ramiro. Arranca a aparecer el dinero. Esto todavía ¿Esa es pesos. una mochila? Ya empiezan a aparecer los dólares. Empiezan a aparecer los dólares. Los verdes, los greens. No. Taca, taca. Todo calle, ¿eh? Nada de transferencia. Crocante, como le gusta más latón. Bien, esta es un poco Pará, no, la... quiero ver todo, quiero ver. ¿Todos los Yo dólares querés nunca- ver? Y nunca vi tanto. Mirá, estos van termosellados, ya está. Es un nivel de... Ah, mierda. Mirá qué lindo, ¿eh? Y una mochila. Pero imagínate, hermano, te olvidas la mochila en un restaurante ahí en la ruta. Sí. Esto, para poner en contexto, es lo que le sucedió a Edgardo Cuéllar, senador de la Nación por la provincia de Entre Ríos. De tu provincia. Sí, de mi provincia. ¿Y vos tenés toda esa plata también? Yo ¿Es no común tengo... ahí, no. en Sí, el mira, interior? si hacemos un recorte en la partecita de allá, quizá mitad llego, poner De los pesos, ¿no? De pesos, sí, de los pesos, obviamente. Así que esto fue lo que le pasó a nuestro querido senador Hicieron de una la cama, Nación. pobre. Lo encontraron. Pará, ¿y eso es una oficina? Eso es la aduana, en la frontera. Y lo Quería frenaron. pasar a Paraguay con tal cargamento. Y alguien lo... Y lo encontraron. Este aplauso es para vos, agente del Arca, que no dijo, me voy a llevar una cometa de esta. Ojo con Arca, ¿eh? Ojo con Ojo. Arca, que arrancó con el pie derecho. Arrancó con el pie derecho. Le incautó los dolarucos a Pero Cuéllar. impresionante, Sí. Impresionante. De en vez de hacer una miradita al costado y quedarse con algunos dólares, el funcionario decidió cumplir con su deber. Totalmente. Así que lo aplaudimos de aquí. Y esto despertó dos cuestiones. En lo personal, yo creo que el compañero que expulsaron de la Cámara de Diputados aquella vez, ¿te acordás? Aquel incidente. El que chupaba una teta. Exacto. Sí. De repente, No era tan no mal. era tan loco, ¿no? No era tan loco porque han pasado cosas más graves. Pero además despertó otra cuestión, que si vamos al número 31, vamos a verlo con un poquito más de claridad. A ver. Param. ¿Qué sucedió? Manu Jove tuitea. Tuit de Manu Jove: los bloques de Unión por la Patria en el Senado le piden a Villarroel remover de su banca a Edgardo Cuéllar. Lo firman Mayans, Anabel Fernández Agasti y Juliana Di Tulio. ¿Qué sucede? ¿No leíste lo gracioso? Sí. Lo gracioso es que esto se tiene que girar a una comisión, que es la Comisión de Asuntos Constitucionales, y la preside el mismísimo Edgardo Cuéllar. O sea, se va a Así tratar que el día del él, Maipo. él va a juzgarse a sí mismo, aparentemente. Yo creo que no le va a dar la cara. Eh, De aparecer. lo interesante es cuál es el trasfondo de todo esto, ¿bien? Claro, ¿de dónde Cuéllar sale la se... plata? Cuéllar se... No lo vamos a saber acá, en este Oh, sí. en este humilde programa. Lorena investiga. Lorena investiga. Lorna. ¿Lorna? ¿Lorna? ¿O Lorena? Era Lorna. Lorna. Lorena será otra investigadora. Yo vi un montón Cuestión de Peso cuando era chiquito. ¿Sí? Sí, boludo. Mi vieja lo veía y yo lo veía. Estaba Pero buenísimo. Lorna investiga era de Cuestión de Peso. ¿Eh? Sí, no, bueno, está bien. Vos no lo veías chiquito. ¿Lorna investiga era de Cuestión de Peso? Sí. Bueno. Cuestión, ¿cuál es el trasfondo de todo esto que mostrábamos, del pedido de remoción de Cuéllar? Cuéllar es un senador que se ha independizado un poco, si se quiere, del interbloque de Unión por la Patria. Ahora no lo aceptás.
No, Así son. no. Ahora no. se lavan las manos. Los No, entrerrianos son así. No. Tampoco era Entre Ríos, ¿no? Eran más uruguayos entrerrianos. No. Era Estaba al entrerriano. límite. Es totalmente entrerriano. Pero lo que sí sucede es que no estaba formando parte orgánica del interbloque de Unión por la Patria. Es más, había sido uno de los actores clave en su momento para bloquear el veto al DNU en Ahí el va. Senado. Sí. ¿Bien? Que había esa votación, si mal no recuerdo, terminó en empate. Y el voto de Cuadra fue un voto decisivo, obviamente, ¿no? Que votó en favor junto con el gobierno. ¿Qué sucede si remueven a Cuadra? ¿Qué sucede? Ingresa la otra persona que estaba en la lista con él. Claro. En este caso, Estefanía Cora, de la Cámpora. También hay un trasfondo ahí de ganar una senadora, en este caso, Hicieron una camucha. para el bloque opositor. ¿Bien? Así que esa es un poco la noticia, ¿no? Si Mirá, se quiere, que ha marcado estas mediados de semana. Pero igual ahí, ¿qué tendría que ver la cámpora con el arca? No. ¿O vos estás diciendo No que estoy la diciendo cámpora eso. tiene Lo que una estoy asociación con diciendo el es. Lo que estoy diciendo Con es. el arcarajo. No, lo que estoy diciendo es. El Senado pasaría de tener un senador que estaba dispuesto a votar con el gobierno A una persona. a tener una senadora que claramente va a enmarcarse en el frente opositor. ¿Bien? Claro. Que esto, en un escenario como el del Senado, que viene muy, muy justo, muy trabado, sería quizá un factor que Definitorio. mueva, si se quiere, la balanza de poder ahí Buenísimo. adentro. Así Buenísimo. que, Y- pero bueno, Otra cosa que, porque yo no vi Twitter, pero estuve viendo a nuestro amigo Charles Pagni, fuente de Sí. inspiración, que trae de vuelta a colación, por supuesto, el tema del hijo, del que vamos a hablar más tarde. más tarde. Quédese, Sí, quédese. Y trajo el tema de la ficha limpia. De efectivamente. vuelta a una ficha limpia. Podemos escuchar el clip Número de 2. Carlos Pagni, número 2. Es una cuestión donde la política pretende ser, o el Congreso que sanciona esa ley, pretende ser edificante, emitir un mensaje moral. En alguna medida sanear la política. Después empiezan los problemas. No es tan sencillo, no es tan lineal. El primer problema es el Poder Judicial, que excluiría a ese ciudadano de la posibilidad de competir. ¿Es idóneo? ¿O algunos jueces son más mafiosos que los políticos que se quieren sacar de la carrera? Un gobernador que maneja la justicia en su provincia no podría usar esta ley como una forma de seleccionar a él quienes son los candidatos de su oposición. Son todas preguntas que se realizan algunos diputados que por eso dicen nosotros no queremos votar esta ley. Claro. Ahora hay otro problema que ya no tiene que ver con lo moral y es un problema específicamente político, de dificilísima solución, que se vio en Brasil. Aunque uno adhiera a la idea de excluir gente por corrupción, aunque uno crea que esa condena por corrupción es legítima, crea en la autoridad y en la sensatez de los jueces que la decidieron, eso no nos libera del problema que introduce en la política si quitamos un actor importante en el juego democrático. Bien. ¿Qué es lo que pasó Bueno, en Brasil? Hasta Se ahí lo saca a escuchamos, Lula. poniendo el caso de Carlos de Lula, ¿no? Por supuesto que lo sacaron a Lula. Sí. El juez que saca a Lula para que no compita contra Bolsonaro, después termina siendo ministro de Bolsonaro. Y acá está la discusión, digo, todos, me parece que todos estamos a favor de que en la política no haya corruptos. Ahora, la idea que el juez que te condena un político te garantiza que no haya corruptos es problemática porque los jueces también son corruptos. Si uno podría decir que confía en los jueces, bueno, de repente ahí sí podés confiar en una ley de ficha limpia. Sí, yo digo, me parece que se identifica esta semana, ¿no? Ya con la cuestión un poco más masticada, si se quiere, en términos políticos, del fallo de la sesión que iba a votar ficha limpia, donde había mucha especulación. Ahora vamos a ir un poco a eso. Hay un retorno a analizar un poquito mejor si se quiere, la fundamentación de la ley, ¿no? Es decir, no solamente la desconfianza en el Poder Judicial, per se, sino también en el hecho de pensar si es pertinente que una decisión del Poder Judicial limite
la posibilidad de elegir o no elegir a alguien, ¿no? Es decir, si no hay un principio democrático que está primero, antes que el principio judicial, más allá de, o sea, comparto la opinión, me parece que cualquier persona juzgada justamente, ¿no? Sí. Por causas de corrupción debería pagar por lo que hace. Hay toda una vuelta a pensar si no podría ser además un instrumento de control de los oficialismos, ¿no? Es decir, de los que están adentro de la política para controlar a los que están afuera. Claro. Y hasta qué punto no hay una utilización del Poder Judicial hace ya muchos años para ensuciar la arena de la política. De Todo todos parte de la lados. base de que la justicia también es corrupta, ¿no? De que la justicia juega políticamente porque hay todo un funcionamiento además del sistema judicial que favorece este tipo de cuestiones, de alineamientos, ¿no? Sí. Pensamos los jueces en materia de alineamientos. Vamos a hablar, para Más que se tarde. sigan quedando, más tarde del Poder Judicial y vamos a hablar un poquito de por qué esta lógica empieza a primar en la Argentina a partir de los 90. Una persona que sí se pronunció a favor de la ley de ficha limpia es Mauricio Macri, que también tuiteó, y también vamos a pedir ahí el tuit de Mauricio, que también nos da la pauta un poquito del tema de los jueces y la corrupción. Mauricio, recordemos, persona que recibió para jugar al pádel en Casa Rosada a un juez de la Corte Suprema, tuitea, y quiero detenerme en la parte de las preguntas del expresidente. ¿Queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos? Y acá Mauricio es filoso, ¿no? Porque él dice, no, yo no tengo problema con que los corruptos podamos hacer política, dice Macri. Lo que tengo problema es que los corruptos condenados puedan seguir haciendo política. Bueno, ahí muestra claramente también que el inconsciente de Mauricio sabe de alguna manera que él también fue corrupto y que hasta por lo menos que no sea condenado, bueno, debería no poder estar en política. Vos decís que él está en el detalle de que se entienda muy bien que a él no le aplicaría. Él no, su inconsciente. Su inconsciente. diría Freud. Ah, ok. Lo traicionó el inconsciente. Lo O no. traicionó. O lo cuidó en este caso. O lo cuidó. Pero, Sí, lo pero cuidó. también se empezó a demostrar del lado del PRO, y en esta vez un alineamiento entre el PRO y la coalición cívica, que había un interés específico en la ley, ¿no? Sí. Si vamos al A video ver, número vamos. 1, yo creo que lo vamos a notar un poquito mejor. Pará. Antes de ese. Sí. Quiero hacer el introductorio que es el de Carrió. El número... ¿Qué Me número? olvidé la grilla. ¿Qué número de la grilla? Porque está Sí, asociado. sí. Está asociado, hay un diputado de la 27. coalición cívica, número 27. Hay un diputado de la coalición cívica que intervino en el Congreso hace Sí. poquito y nos hizo acordar a esta imagen de Lilita Carrió. Acá hay un pacto. Acá hay un pacto. Pacta. Veamos ahora sí al número heredero de Lilita Carrió. ¿Por qué se habla de Cristina Fernández de Kirchner? Porque tiene recientemente una condena confirmada, pero además porque el señor presidente de la República dijo en su campaña permanente, en una entrevista televisiva, que él le quería poner el último clavo al cajón de la señora Fernández de Kirchner. O sea, él quiere que Cristina Fernández de Kirchner el año que viene sea candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires para que el diputado experto, la señora Karina Milei, le compitan y eventualmente le ganen. Y ese es el pacto que se acaba de consolidar pacto. hoy. ¿Cuántos diputados le faltan? Señores Bien. de la Libertad Avanza, ¿cuántos? Quiero la lista, presidente. Se enojó Faltan, ahí el- por lo menos faltan 4 o Es 5 diputado. personas. Es patético. Entonces- a mí realmente esta cuestión de que la política ahora hay que enojarse mucho y para ser lo más parecido a Milei, Gruñón, es una paja. Gruñón. Sí, sí. No Sí. te cree nadie, chabón, no te cree nadie. 5 veces practicaste el discurso ese. El diputado Juan Manuel López de la coalición cívica, como bien dice Fede, ¿cómo decirle? El formado en la entraña de Lilita Carrió, digamos, en términos políticos, también poniendo en claro cuál era la intencionalidad, me parece, ¿no? De la ley. Yo creo que ya a esta altura está claro el movimiento de los actores y las actrices políticas, en este caso, de cómo se fueron moviendo y de cómo había una intención de ciertos sectores de la oposición, en este caso el PRO y la coalición cívica sobre todo, y sectores del radicalismo también, de poner en jaque, si se quiere, la participación de Cristina Fernández de Kirchner como una eventual, si se quiere, candidata el año que viene. Total. No sé si coincidís que la ley tenía nombre y apellido o no. Sí, la ley tenía nombre y apellido.
Y además, perdón, lo que estaba denunciando ahí es que 5 diputados de La Libertad Avanza no habían bajado al recinto para poder que se trate la ley de ficha limpia. Ujú. Uno de esos diputados, es muy simpático, era de Patricia Bullrich. Mira que bien. Patricia Bullrich, quien pasó de montonera a tirabomba de Jardín Infante, a hacer en la campaña, no sé si se acuerdan de ese video patético de Patricia Bullrich con toda una cuestión, una cárcel, un modelo de cárcel. Increíble, de máxima seguridad. el penal de máxima seguridad Cristina Fernández de Kirchner. Ese también, muy bien. No sé si no era Cristina Elizabeth, es más. Pero Pero bueno, habría que sí, puede ser. Bueno, esa misma persona tiene 2 diputados en la Cámara. Uno pidió el día anterior ser hospitalizado, internalizado en un centro de salud, Mira que bien. al cual dijeron, señor, usted no tiene ningún síntoma, y él le dijo, por favor, tengo que pasar el Me día quiero acá. esconder en algún lado. Me quiero esconder a un lado. Sí. Y el otro, efectivamente, no dio quórum. O sea, ya vemos a Patricia 100% encolumnada Sí. atrás de Milei, incluso perdiendo de alguna manera la única bandera que podía llegar a balbucear cuando podía hilar dos palabras seguidas, que era el tema de la corrupción. Bueno, ahí ya abandonó de alguna manera Patricia la corrupción y ya entró directamente a ser un furgón de cola del gobierno de Javier Milei. Sí, y algo que sucedió el domingo que me parece que fue muy interesante, hubo una reaparición pública de Marcos Peña, ¿no? ver. Entrevistado en Cenital por Iván Jadrowski. Me parece que dejó una serie de declaraciones bastante interesantes. Vamos con la número 3, donde Peña expresa sus respetos. Por A Cristina. ver. ¿Cómo la ves a Cristina a X años de lo que fue un enfrentamiento muy fuerte entre PRO y el kirchnerismo? De un lugar de respeto, más allá de los errores que cada uno puede haber cometido, yo siento que hubo una honestidad intelectual en nuestro grupo y en el grupo del kirchnerismo superior a mucha otra gente que tiene menos claro el para qué está en la política. Yo les respeto la convicción para empujar una agenda de cambio. No la comparto la agenda, pero sí respeto ese rol. Bien. Marcos Peña está en una especie de, no sé cómo decirlo, pero claramente político retirado, eso seguro, Por ahora. por ahora, ¿no? Por lo pronto. De consejero, zen, genio del liderazgo y la gestión de personas. Pará. Sí, a ver. No lo voy a reivindicar. Pero. Me parece buena la movida humanizante que está llevando a cabo el señor Marcos. Yo considero que fue una entrevista muy interesante. Recomiendo verla. Porque la verdad que no se lo nota alejado. Y como está alejado, efectivamente alejado de la política, hay una cierta honestidad que quizá alguien que está metido todavía no se puede dar con respecto a una especie de autocrítica fuerte que él hace a su propia gestión, pero además apunta para todos lados, ¿no? Digamos. Es una muy buena entrevista en ese sentido, con ciertos matices, pero si vamos al número 5, me parece que una de los núcleos de la declaración tiene que ver con esto que vamos a ver por acá. A verga. Un día una cena con la UIA. 25 empresarios. 2019, creo. Dice, Marcos, a ver si entendés, me dice uno. Ya arrancó mal la... Sí, ¿viste cuando se dice, lo único que queremos es ser oficialismo de beneficio mutuo como fue toda la vida. Tanto te cuesta entenderlo. Me acuerdo, me agarró la sensación primero de decir, che, nadie iba a decir nada. O sea, 25 personas. Era el jefe de gabinete, había otras personas. Y nadie dijo nada. Y un rato la sensación de decir, pará, por ahí el problema soy yo, literalmente. O sea, acá hay algo de una matriz de convivencia del poder, para poner una forma, pues la palabra corrupción tiene 20 facetas. Del que se habla poco. Y en eso sí, yo coincido en un punto, pero no lo meto en la política de gobiernos peronistas o no gobiernos peronistas. Sí creo que hay mucho que mejorar en términos de la discusión sobre ese tema. Bien, acá lo que vemos es un Marcos Peña que trabajó mucho en esta entrevista sobre la cuestión del círculo rojo, qué entendían ellos por círculo rojo y cómo actuaban, ¿no? Cómo operaban. Y es interesante eso que dice, ¿no? Ser oficialismo de beneficio mutuo, como fue toda la vida, que eso es lo que le sugerían los industriales de la UIA
en ese encuentro Oficialismo de beneficio mutuo. de beneficio mutuo. Es raro. Es una forma muy sofisticada Sí, sí, de decir, pero la mía está, ¿no? Como dijo Sí, sí, Macri en total, algún total. momento, que creo que me parece que parte de la autocrítica del PRO, de la autocrítica, de la línea que está manejando Marcos Peña, sobre todo, Sí. es no fuimos o no hicimos una política lo suficientemente autónoma de ciertos actores o ciertos grupos de poder como tendría que haber sido, ¿no? Y eso es interesante porque a priori uno piensa que es lo que está pasando con Milei, Total. ¿no? Y es parte de, si se quiere, su carácter novedoso, ¿no? Que es, Milei está dispuesto a hacer que el gobierno se pelee con todos a la vez, y eso es un gesto de autonomía en vez que de subordinación. Y algo que de alguna manera, y ya nos introducimos también después al próximo tema, algo que caracteriza muy bien el núcleo de Milei, que es anti-establishment. Totalmente. ¿No? Sí. O sea, la idea de anticasta no solo perfora en, dale, Massa era el anti-establishment. Está bien, después Milei favoreció a los poderes de alguna manera. Ahora, esta idea de que había una convivencia entre la clase dirigente y el empresariado está notoria. Que de alguna manera es la idea que hoy la política argentina, hace muchos años, entiende el Estado, ¿no? Como un botín de guerra. De bueno, cuando llega un gobierno peronista, entonces un sindicalista de la educación te dice qué política de educación vos tenés que hacer. Cuando llega un gobierno de derecha, el zar de las finanzas de tu gobierno te dice qué tenés que hacer. Y la idea de que el Estado no es un actor por fuera de esas dinámicas de poder que logra llevar y conducir a la sociedad a un lugar común, sino que es, bueno, un lugar donde vos llegás y pones un carguito, pones una persona y todos somos oficialistas con beneficios mutuos de alguna manera. Sí, total. Es un problemón. Sí, es un problema y creo que parte de lo que manifestaba Marcos Peña en esta entrevista tenía que ver un poco con eso, ¿no? También entender que eso que nosotros consideramos el Círculo Rojo no es un actor uniforme, digamos, que se sienta no sé, como a pactar sus decisiones en una mesa chica. No, pero está mucho más cohesionado que el conjunto de... Digo, si vamos a suponer que la economía está 50-50 entre empresarios y trabajadores. Sí. Los empresarios son menos, que se juntan y coinciden en espacios por ahí más informales, mucho más fácil que el resto de la sociedad. Sí, y aún así, acá estamos hablando de actores muy específicos de ese empresariado, ¿no? O sea, no estamos hablando de todo, porque uno podría decir, Milei es el claro representante del capital sin ser necesariamente su amigo, pero tendríamos que especificar de qué capital, ¿no? Yo considero que sí es el presidente del capital concentrado de ciertos sectores específicos de la economía, y son esos actores que permanecen siempre latentes, que son los que financian la política, que son los que se benefician con regímenes especiales, exenciones. Son esos los que componen el Círculo Rojo, porque después hay un empresario, quizá mediano, quizá grande, que no tiene esa llegada. Ni siquiera están ahí, ¿no? Esos no toman ningún tipo de decisión, no Si tienen vos ningún tipo de tenés influencia. una pyme, ¿sí? Y estás todos los meses buscando llegar a fin de... No estás ahí. No Claro, estamos por hablando. eso. También hay Estamos hablando hay cierto 20, matiz. 30, 40 tipos que son de alguna manera los dueños de este país. A ese conjunto es el que me parece que Marcos Peña señala que tiene una convivencia de beneficios mutuos. Total. Con la política, y que eso de alguna manera, independientemente del gobierno que esté, generalmente siempre uno que otro está metido. Sí, totalmente. Así que bueno. Bueno, no se vaya, señor o señora, no apaguen el televisor, que vamos a tener a Mila, una invitada especial que estuvo en Duro de domar. Duro de Domar, pero no quería decir eso, yo quería decir que estuvo en Las Fuerzas del Cielo. Estuvo en las Fuerzas del Cielo y bajó para poder venir con Bajó a la nosotros tierra. a hablar en una charla muy terrenal, muy tranquila, sobre un poco su experiencia, cómo la ve, qué anda haciendo, además de discutir con el Guillote Moreno, y cómo ves la situación actual y hacia dónde cree que debería ir la juventud toda, ¿no? Por ahí fue un poco ambicioso. Un poco ambicioso. Veremos si cumplimos con la Veremos si ambición. cumplimos con eso. Bueno, adiós, nos vemos.
Bueno, bienvenida Mila. Caíste. No, todavía no vino Mila. Estaba bajando de la fuerza del cielo. Sí, se Y olvidó de salir. pasó un disco Se olvidó con de su salir. rayo láser Ujú, y la volvió a subir. muy bien. Así que todavía está bajando. Por lo tanto, en 30 minutos llegará Mila acá y podremos hablar de lo que vamos a hablar con ella, que es su pasado, su presente y el futuro. Pero antes que nada, queremos hablar de una polémica que viene siendo de alguna manera el parteaguas entre la Libertad Avanza y el PRO, que de alguna manera configura ideológicamente dos campos de la derecha, que es de alguna manera esta nueva derecha manejada por Santi Caputo, que por ahí es, vamos a decirlo en términos concretos, como... no le gusta repetir. Plebeya. No, sí, Cámpora 2.0, algunos se atreven a decir, que sobre las figuras, Rami, no te lo tomes tan literal. No, entiendo dónde vas. Entiendo dónde Esta vas. cuestión Entiendo que hay de una que pretensión parecida. Claro. No, pero viste que dicen, no, la Cámpora, no importan las instituciones, bla, bla. Bueno, es la cuestión no republicana, entonces tendríamos ese extremo. Y después otra parte que es la republicana, que es la comandada por Mauricio Macri, que está recuperando un poco su idea de, bueno, hay que dividir los poderes, etc. Sí. Todo esto es mentira, ¿no? O sea, a los dos le importa un huevo. Eso hay que aclararlo, digo. Macri, cuando se tiene que juntar con un juez para que no lo condenen a él por las 700 causas que tiene, lo hace, ¿sí? Pero nosotros estamos hablando del aparato narrativo que tienen. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque Milei quiere designar a Lijo. Ariel Lijo, un juez muy polémico. Y entonces ahí se ve la disputa entre el PRO y la Libertad Avanza. Sí, si vamos con el número 21, vamos a ver un poquito más cómo estuvo avanzando esta cuestión. Milei propone al Hijo y a García Mansilla como para cubrir las dos vacantes que hay en la Corte Suprema por la renuncia de Elena Hayton de Nolasco y la jubilación, si se quiere, de Maqueda. Bien. Lo quiere cubrir con esas dos designaciones. Debo decir que la de García Mansilla está medio ahí, ¿no? Está como durmiendo la siesta. La del Hijo es la que se mueve un poquito más, en gran medida porque el Hijo se estaba encargando él mismo de juntar los votos para los dos. Pero El famoso me cagaron entre ellos solo. Le claro, dice porque en realidad el gobierno desde el principio dijo son los dos o no es ninguno, ¿no? Y eso me parece que fue una cuestión decisiva. Lo que sucedió es que hubo algo relevante en el Senado en las últimas semanas, que es que aquella comisión que tenía que, si se quiere, definir sobre el pliego de Ariel Lijo, juntó votos no solamente del oficialismo, sino también de cierto sector de la oposición. Es por eso que ahí reaparece la idea del pacto. El pacto. Del pacto. Si A ver. volvemos a la número 21, perdón. A ver, la 21. Vamos a ver que allí está Corpacci. Lucía Corpacci. Corpacci. Abajo, a la Corpacci. derecha. Senadora nacional de Unión por la Patria. Efectivamente. Por la provincia de Catamarca. Fue Efectivamente. gobernadora de Catamarca. Efectivamente. Algo más de la bio de Corpacci. No votó a favor de la ley de bases. Estaba ahí al final y No acompañó. No acompañó la ley de bases. Bien. Lucía Corpacci de llamativa cercanía en este último tiempo con Cristina Fernández de Kirchner. Bien. Sí. Es más, se especulaba con la idea de que Cristina, antes de ser ella candidata, había tanteado a Corpacci para que fuera ella la presidenta de unidad del Partido Justicialista. O sea, una persona del riñón, se podría decir. Una persona de confianza, cercana. No sé si cercana, del riñón, vecina. ponele vecina, ahí, como sí, aledaña, de otro del primer órgano. cordón. De otro órgano. De otro órgano, Del perfecto. intestino grueso. Sí, o sea, Cristina sería el delgado y ella el grueso. Claro. Cuestión, esta señora votó a favor de que entre Ariel Lijo. Bueno, más que votó a favor es permitió el avance del proyecto que Ariel Lijo sea efectivamente... Exactamente. Sí, que se Y trate en el entonces Senado. Uno se pregunta, ¿por qué una persona de la oposición Ujú. le está diciendo a Javier Milei, señor, avance con su plan de poner a una persona mega archipolémica en la Corte Suprema? Sí. Vamos con el... A ver... Claro, ahí está. Ahí está.
¿no? Iba a referenciar algo de eso. Esto Me ganaron es de mano. vos a las 5 de la mañana en un boliche, ¿sí? La misma justificación. No. Te vas, no pasa nada. Sí, efectivamente. O sea, que no te hagas responsable de algo que está mal. Sí. La idea de que pueden ser peores los que van a venir y es obvio, digamos. Y sí, sin lugar a dudas. O no sé, pero bueno. Sí, es difícil. Es difícil. Yo no lo entiendo como una explicación, digamos, a eso me parece. Pero Mal. vamos con algo un poquito más sólido, que es la número 22. El senador José Mayans. Bueno, pero la firma de Corpachi significa que esa negociación está abierta. Sí, obviamente que la firma de Corpachi quiere decir que estamos abiertos a una conversación, ¿verdad? Pero lo que no quiere decir que ya estén los 2/3. Porque obviamente que nosotros aspiramos a tener, primero, una mujer en la Corte y segundo, que también represente a nuestro espacio, ¿verdad? Porque ellos proponen una persona que tienen una visión del Estado y nosotros tenemos otra visión del Estado con respecto a la educación, a la salud, al sistema federal de gobierno, al tema impositivo, bueno, y todo esto se discute en la Corte. Así que bueno, esperamos realmente de que el gobierno tenga esa voluntad de negociación. ¿Y Depende de ellos, exactamente. tienen nombres? ¿Tienen algún nombre para proponer? No, eso, nombres hay siempre, obviamente que tenemos mucha gente que está formada, preparada para eso, pero obviamente que de principio el gobierno tiene que decir si está dispuesto a hacer una negociación o Ahí si está. quiere llevar el 100% de los cargos. Esto, Interesante, ¿no? partamos de la base que está mal. O sea, no puedo decir, voy a decir a los jueces que responde a mi espacio. Yo entiendo que es así, pero está mal. Yo voy a saltar en defensa Ahí va. del compañero José Mayans. Yo no entendí que lo que dijo, que él haya querido decir que sea de mi espacio en el sentido de que esté alineado políticamente. Entiendo que lo que quiere decir es, bueno, son dos lugares los que se reparten, ¿no? Y en términos de fuerza política, el gobierno ganó la elección, pero en el Senado, sin el acuerdo de Unión por la Patria, no va a poder meter un juez de la Corte nunca en su vida, ¿bien? No va a tener los 2/3. Entonces, abramos la negociación. Vos te llevas uno, ¿no? Te llevas al hijo, yo me llevo al otro. ¿Por qué? Y porque es muy probable que el hijo responda a las intenciones tuyas como oficialismo, ¿bien? Y a tu visión de país, y es muy probable que el que nosotros recomendemos tenga otro tipo de visión. Y esto introduce un tema fundamental, que es lo que vamos a discutir ahora, que es que la Corte Suprema de Justicia es un órgano extremadamente relevante y político, fuertemente político, porque ahí van a parar, no solamente porque van a parar las causas de corrupción o el hipotético juzgamiento de exfuncionarios, no es solo por eso, digamos, es porque también ahí se toman decisiones de jurisprudencia muy relevantes para ir marcando los límites y los no límites, digamos, del poder político, el horizonte de decisiones posibles que tiene la política para tomar y entonces de alguna manera moldea, si se quiere, ese campo de decisiones. Es muy relevante, y es muy relevante el plano ideológico ahí. Es muy relevante cómo ese magistrado o magistrada de la Corte ve la cosa pública, ve el rol del Estado, etcétera, etcétera. Claro, pero no es un organismo pensado para que responda a la política y que sea un órgano político. ¿A qué te referís por que responda a la política? Y a que sea, che, este lo puse yo, entonces me responde a mi sector. No, eso seguro que no. No. Pero tampoco creo que lo que dice Mayans va a eso. Va a cosmovisiones, a defender cosmovisiones. Bueno, pero en lo concreto es que si llega una causa ahí, responda a tus intereses. Bueno, depende. Bueno. Depende. Pero a mí me despertó una curiosidad a la madrugada de hoy. No sé si te pasa a vos, Fede, a veces. La verdad que no, Rama. Cuando No. duermo y... ¿No? Y yo, vamos con la foto 21. Yo quiero hablar de este chat. Como hoy. cualquier persona normal, Rama. Nadie se despierta a las 5 de la mañana pensando en Ariel Lijo. Excepto Charles. Charles Pagni. Con Sí. la foto número 24. Perdón. Hoy quiero hablar de él. ¿Quién es? Magneto. No. Es bastante parecido. No es Magneto. Magneto más joven. No, señor. Eh, Es Carlos Fait. Ah. Carlos Fait, un juez histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Hoy no vamos a hablar de Fayt en particular, no vamos a hacer una biografía de él ni nada por Un el tipo que le estilo. gustaba pelear. Vamos a hablar de la cuestión de la Corte Suprema de Justicia en la historia reciente de la política argentina, ¿bien? Y Carlos Fayt fue un actor central para eso, ¿bien? Vamos con la foto número 25. Sí. A ver, ¿Qué sucede? La siguiente, si puede ser. Perdón. la 26, ¿te referís? No, es que tenemos 2.25, pero Ah, ya, mira. ya nos vamos entendiendo, no hay drama, no hay ningún drama. ¿Cómo llega? ¿Qué sucede con la Corte Suprema cuando cae la última dictadura cívico-militar, Fede? Y hay que estrenarla, porque antes no funcionaba. Muy bien, lo que sucedió es que los magistrados de la Corte que hubo durante la dictadura renunciaron todos. Y sí. Bien. Entonces Alfonsín se vio con el reto de tener que nombrar a 5 jueces de la Corte. Difícil. Difícil. Uno de ellos fue Carlos Fayt. Bien. Es un juez que estuvo desde el año 1983 hasta el año 2015. Como 1983. 1983-2015 ese fue su periodo de existencia en la Corte Suprema y fue objeto de una serie de conflictos con algunos oficialismos. A ver, 32 años. 32 años, ¿bien? Y antes de ir a la siguiente imagen, para entender un poquito mejor por qué la Corte Suprema empezó a ser un objeto de problematización sobre todo a partir de los 90 en la política argentina. No solamente por este rol que nosotros veníamos diciendo, un rol ideológico de marcar los límites. Recordemos que la Corte Suprema, por ejemplo, falló en la década del 30 en favor del primer gobierno de facto y instauró una doctrina. No sé si Fede, si sabías. Obviamente que no. La doctrina de los gobiernos de facto. Ok. ¿Qué dice la doctrina de los gobiernos de facto? Y que si haces un golpe te quedás. Dice que las decisiones tomadas por un gobierno de facto en la Argentina son válidas. Ah, y después quedan. Quedan. Como vimos en la clase pasada de Ramiro Buto y Las Paso. Efectivamente. En Las Paso pasó lo mismo. Las Paso, ¿qué pasa en Las Paso? ¿Te acordás de Las Paso? No con las PASO, pero sí con parte de la legislación electoral. Sí. Bueno, lo mismo pasa en la Argentina, por ejemplo, con la ley de administración financiera. ¿Bien? Claro. Dictada por la última dictadura. Pasa con alguna regulación en materia energética, dictada por la dictadura de la NUCE. Sí. ¿No? Bueno, así vamos teniendo una serie de cuestiones. Ahí la Corte Suprema en los 30 jugó un rol central porque instauró esta doctrina, ¿no? Y no habría que desadoctrinar esa doctrina. Sí, pero ya como no tenemos más golpes, ya quedó medio... Bueno, pero que dejen de ser válidos las dictaduras anteriores. Deberíamos darnos una ley nueva de administración financiera, por ejemplo. Totalmente. No, de O todas. una nueva ley electoral. De todas. Nada que haya sido por un gobierno dictatorial debería Bueno. ser considerado. Por eso las O sea, Cortes bueno, Supremas lo son digo yo, importantes. no soy juez ni nada. Digo. Por eso las Cortes Supremas son importantes. Pero Lo mismo Ariel pasa dijo- con la deuda externa, que tomó la última dictadura, por ejemplo. También se supone que es válida porque es una acción del Estado, no importa el tipo de gobierno. ¿Bien? Entonces, para que se entienda. ¿Bien? ¿Qué sucede con todo esto? Durante la presidencia de Carlos Menem, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir con la número 29. A ver. Este es un cuadrito que armé de nuevo. Han vuelto los Escuchame, cuadros. si vos vas a poner un color así de intenso, tenés que ponerle la letra en blanco. No, sí se No entiende. sé, ni un carajo, Sí se Ramiro. entiende. No, vos porque acá tenés una televisión último modelo, pero Doña Rosa, que nos está mirando ahora en su casa, no ve un carajo este cuadro. Bueno. Pero gran trabajo, Ramiro. La Sí, productora por dice que favor. está mal el cuadro. Por favor, Yara, ¿está bien el cuadro o no? Bien, vemos la composición de la Corte Suprema entre el 83 y el 2015. Bien, esto Sí. fue un poco lo que armé para ir contando de qué manera se fue moviendo la cosa. Alfonsín nombra 5 miembros, que era la composición de ese momento. Bien, ahí está el juez Fayt, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con Menem? Menem asume en el 89 y dice, mira, loco, yo tengo ganas de que la corte me acompañe un poquito más. Bien, porque pienso que la corte que viene es una corte alfonsinista. Y si la corte es alfonsinista y yo soy de otro color político, no me va a favorecer. Bien. Y yo necesito una corte que me acompañe, porque las medidas que voy a tomar son muy polémicas. Bien. Sí. Durante el gobierno de Menem se tomaron algunas decisiones, sobre todo al principio, para estabilizar la economía, que fueron, para decirlo
digamos de forma tranquila, bastante anticonstitucionales, ¿bien? Sí. Como el plan Bonex, etcétera, etcétera, ¿bien? La Corte Suprema que Menem apunta le dice que está todo bien. Está todo bien, pase, le dijeron. Pasa. ¿Qué hace Menem? Amplía el número de miembros de la Corte a 9. Menem lo hizo. ¿Por qué, Fede, es esto? ¿Por qué se puede cambiar la composición de los jueces de la Corte Suprema? Mira, si esto va a ser un examen, vos me preguntás 200 cosas y yo te digo, no sé, terminamos pero la macarra, mire. Me hace quedar como un pelotudo, boludo. No, pero... No tengo idea, boludo, no tengo idea. Porque... Ahora, sí sé, a ver, Sí. esto escuchame, Si eran 5 y vos le ponés 4 y los 4 son tuyos, solo tenés que conseguir uno más para tener mayoría. Efectivamente, sobre todo si además te renuncia uno. ¡Ah! En el 89, ¿qué fue lo que sucedió? Menem puede... los jueces de la Corte no están dictados. La Constitución no dice cuántos tienen que ser. ¿Bien? Entonces, hay una ley que modifica, o en realidad que reglamenta el artículo en donde está consagrada la Corte Suprema, que permite que vos, digamos, juegues con el número de miembros de la Corte. Entre el 83 y la actualidad, la Corte tuvo 5, tuvo 9, tuvo 7, 6, 5, ahora tiene 4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Ok? Sí. Bien. Te sigo, estoy viendo el cuadro. Entonces, Menem lo que hace es, como uno de los jueces de la Corte del 83-89 renuncia, nombra 5 en una Corte de 9. ¿Qué pasa con eso? 5 es más que 4. ¿Sí? 5 es más que 4. Y por ende, lo que sucede es que esta Corte se empieza a ser conocida como la mayoría automática. Claro. La mayoría automática menemista es la Corte Suprema que le votó todo, según dicen. ¿Bien? Pero ¿qué sucede? En el Fight, el chat que mostramos al principio, Sí. fue un gran opositor, si se quiere, en términos más legales, a ciertas cuestiones del gobierno de Menem. ¿Bien? Entonces el gobierno de Menem aprovecha la reforma constitucional para hacer lo siguiente. Vamos con el número 25, pero la primera, digamos, ¿no? O sea, no la foto de Alfonsín. Exacto. Nombra Bien. a las magistraturas. No. 4. Nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes en sesión pública convocada al efecto. Bien, vamos al tercer párrafo. Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de 75 años. Exacto. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea indicada o mayor se harán por 5 años y podrán ser repetidos indefinidamente por el mismo trámite. Bien, en la reforma constitucional se reforma el artículo 99, que es el de las atribuciones del presidente, específicamente el inciso 4, se le agrega el párrafo de la edad de los jueces. Bien, la edad de los magistrados. ¿Qué sucede? Fight empieza a pensar que este artículo, así como la ley de ficha limpia, tenía nombre y apellido. Claro. ¿Qué le Y él pasaba? dijo, no, yo presentaré Fight. Yo soy Fight. A mí I'm no me- Fight. I'm Fight. ¿Qué pasaba? Esto era acompañado por una cláusula transitoria que decía que este párrafo regía a partir de los 5 años, ¿no? Entonces vamos al año 1999. Carlos Fight tenía más que 75 años, ya tenía 81. Te hicieron la cama, Fight. Bien. Charles. Estaba hasta las manos, ¿no? Entonces se presenta Carlos Fight ante la corte, No. o sea, va con sus compañeros y les dice, No se che, peleaba. yo considero que esto es inconstitucional. Tomá mate. Yo considero que este párrafo de la reforma, que instalado por la reforma constitucional, es inconstitucional. De mínima raro, Fight. De mínima raro. Yo sé que vos tenés que presentar Fight. ¿Cuál era el argumento? Pero si la Constitución Sí. te está diciendo que puede hacer algo, bueno, puedes decir que es anticonstitucional, que la Constitución te diga que es constitucional. I'm Fight. Y fightió. Y fightió. Fightió. Y dijo no. ¿Qué pasa con esto? Cuando se votó la ley para reformar la Constitución, no estaba incluida dentro de la ley la posibilidad de reformar el artículo 99. No te puedo. ¿Bien? Es decir, no entraba en la consideración de lo que se había quedado sujeto a modificación o a reforma constitucional, eso. ¿Bien? Es decir, estaba fuera de lo que se llamó el núcleo de coincidencias básicas, que fue el elemento sobre el que se hizo la reforma constitucional. ¿No? Entonces, ese fue el argumento de Fight. ¿Y qué hizo la Corte? Le dijo que tenía razón.
La Corte le dijo que tenía razón. Es decir, la Corte Suprema en el año 1999 declaró la inconstitucionalidad de la Constitución. No fuese, boludo, es una manga de ladris. O sea, este país, imposible así, boludo. Así como lo ves, la Corte Suprema en una O sea, acá especie cualquier de acto, boludo de dice, acto de, esto es así y es así. de acto de autoconsideración como el centro del universo pleno, dijo que una reforma constitucional no tenía razón, que esto estaba mal hecho, favor. por ende ese artículo es inconstitucional y no rige nunca más. Felicitaciones a Fight, que dio Fight y... Y esto O sea, igual, por culpa de este señor, que como era antimenemista lo queremos un poco, ahora tenemos viejos pudriéndose. Alto ahí, alto ahí. Para, que la cosa no termine acá. A ver, pará. El fallo Fight fue la jurisprudencia activa de este tema hasta el año 2019. Cuando la Corte Suprema volvió a fallar en un caso... ¿Qué pasa? Recapitulo. Los casos que van a la Corte en la Argentina son individuales. Es decir, lo que falla la Corte es para la persona en particular. Bien, Ok. no tienen una aplicabilidad para todo. Es decir, se declara inconstitucional el artículo para el caso específico. Bien. Volvió, entonces, Pero a partir de ¿no Fight... marca jurisprudencia? Sí, a partir de Fight todos los jueces iban con la jurisprudencia del caso Fight a decir, che, tengo 75, quiero... No soy Fight. Claro, pero igual soy Presentaré Fight. juez, bajo este amparo me quiero quedar. ¿Bien? No me voy a jubilar un carajo, ¿no? En el 2019 llegó un caso de esos a la Corte y la Corte Suprema cambió la jurisprudencia. Ah, bueno, es un viva la pepa esto. Es el famoso caso Schifrin. No te puedo creer. A ese Schifrin lo recontra. A Schifrin lo cagaron. A Schifrin lo cagaron. A partir del caso Schifrin, o sea, a partir del año 2019, ya no rige más la jurisprudencia del Este país es una jugada. fallo Fight. Yo ¿Bien? quiero ser juez, boludo. Sí. Viví Sí. en el mejor country. Y no, Ajá. no funciona así. No loco. funciona así, ¿no? Agarrá la constitución y respetala. Está difícil. Entonces, a mí me surgió un tema y... Encima, perdón. Sí. Porque se puede ser lo más conserva. No se puede autopercibir. Vos autopercibís lo que querés de cada artículo. O sea, de un año a otro cambian lo que autoperciben del capítulo. Sí. Son la Corte. No pueden hacer, no se puede hacer mucho. Pero, digo, ¿por qué? Volvamos, si querés, Fede, al número 29. ¿Por qué entonces es relevante el nombramiento o no nombramiento de los jueces de la Corte, la tensión con los jueces de la Corte, Porque etc.? después interpreta lo que quiere. Un poco eso, ¿no? Totalmente. Y desde ahí se moldean decisiones que tienen su peso específico, ¿no? Me interesa la parte de la columna 3. Bien, vamos ahí, vamos ahí. ¿Qué pasa? El ciclo menemista se derrumba, ¿no? Gracias a Dios. El ciclo menemista se derrumba, la convertibilidad se cae en el 2002 con el gobierno de la Rúa, y empiezan los juicios políticos a la mayoría menemista. ¿Bien? Sí. Le dicen. En realidad, en el año... ¿Vos? Exacto. En el año 2002 se le inicia juicio político a toda la Corte. ¿A toda? A los 9 jueces de la Corte. No, a nuestro amigo Fight también. A nuestro amigo Fay también. Pero sobrevive. Solo 3 jueces de la Corte en el Senado no son votados a favor de que se lo juzgue. Los que no tienen el culo tan sucio. Es verdad. Petracci, Fight y Bossert son Que serían los corruptos no condenados de Macri. quedaron afuera, digamos. Es decir, el Congreso dijo que no estaban, no deberían ser ni siquiera empezar a ser juzgados. O sea, no se debería abrir un juicio político contra ellos. Ahí va. Contra los 5 de la mayoría menemista y uno más que la ligó, ¿no? Que es Belluccio. A ellos se les inicia el juicio político. Bien. Y hay un ciclo de tensión muy fuerte entre el 2002, el 2003 y 2004, hasta que esto se termina de resolver en el año 2005, en donde los jueces, todavía jueces de la Corte, porque no estaban destituidos, amenazaban al gobierno de Néstor Kirchner con revertir el decreto que instalaba la vuelta, o sea, la salida de la convertibilidad. O sea, se guardaba la carta de declarar como inconstitucional la especificación o la repecificación de la economía para que el gobierno desistiera del juicio político, ¿no? Y Néstor Kirchner sale a hablar, ¿no? Sale a indicar, digamos, que esta situación era problemática, la tensión escala, y lo que termina sucediendo es que 4 de esos magistrados renuncian. Sí. ¿Bien? En realidad 5 renuncian, pero bueno, Bossert no iba a ir a juicio político, y 2
López y Bogiano son destituidos por juicio político por el Congreso. Bien. Por la Cámara de Senado. Exactamente. Entonces nos queda básicamente una corte con dos, ¿no? Ahí. Bien. Ahí Néstor y Cristina hacen. Mirá como el compañero Fight Sobrevive, loco. Sobrevive. Fight. Por mal, hace así, vida Petrachi y dice. Y sigue. Bien. ¿Cómo queda la situación? Bien, si bien hay más idas y venidas, esto es un pequeño resumen. Bien. Durante la presidencia de Néstor Kirchner, entre el 2003 y el 2006, se toman dos decisiones fundamentales. La primera es el decreto 222, que instala una especie de procedimiento o un criterio de buen procedimiento para el nombramiento de jueces de la Corte. ¿Pero por qué eso? Que es el que estuvo para ganar legitimidad para hacer lo que iba a hacer, que era recomponer la Corte Suprema. Ok. Bien. A la Corte Suprema le quedaban en ese momento Maqueda y Fight, ¿no? Lo que se hace es nombrar a Zaffaroni, Elena Hayton de Nolasco, Carmen Arguibay y Lorenzetti como magistrados de la Corte. ¿Bien? Tenías una Yo corte. siempre me confundo a Lorenzetti con Zaffaroni. Bien, no. ¿Cuál es nada el que- bueno? No sé. ¿Viste que es el bueno? Zaffaroni, hay una anécdota interesante con Zaffaroni. Zaffaroni, como él dice que asumió con la Constitución nueva, Sí, todavía estaba la doctrina del fallo Fight vigente, sí. pero él renuncia cuando cumple 75 años. Dice que a él le aplica ese artículo porque asumió después y renunció en el año 2013. Muy Lo bien. que generó un problema gigantesco para el gobierno de Cristina Kirchner, ¿Qué era quién carajo ponemos? que no le dieron nunca lugar a su propuesta de llenar esos lugares. ¿Bien? 2013 eso, ¿no? Eso en el 2013, sí. Entre el 2013 y el 2015 la Corte pierde 2 magistrados, ¿no? Y antes había... en realidad pierde 3. Vamos a ir a eso. ¿Qué sucede después? 6 miembros de la Corte es un número un poco malo. Porque pueden empatar, Claro. ¿no? Sí. Vos necesitas una Corte que sea impar. Sí. Entonces, ¿qué hace el gobierno en el 2006? Dice, no, vamos a volver a armar la ley que determina el número de miembros de la Corte Y que sean 5. y que sean 5 de nuevo. Sí. Porque como el truco. Es como el truco. Si vos empardás, Alguien tiene que juega la de desempatar. mano. No. No puede decir, yo voté Pero- primero esta. Pero toman una decisión muy interesante, que es que no destituyen a ninguno. Es Ok. decir, va a volver naturalmente a 5 la Corte. O sea, esperando que se mueva uno. La Corte vuelve a 5 en el año 2014 con la salida de Carmen Arguibay recién. Bien. Ahí va. Esta es la antesala de lo que queda después para que el gobierno de Macri tome una decisión fundamentalmente autoritaria, que es nombrar jueces de la Corte por decreto, Claro. ¿no? Que son Horacio Rosati y Rosenkrantz, ¿bien? Que son ahora miembros de la Corte Pero junto pará, con Lorenzetti y Porque Maqueda. ahí, cuando se va Carmen, quedan 5. Quedan 5. Y después con. cuando se va Zaffaroni, Zaffaroni, quedan 4. Zaffaroni renuncia, quedan 4. Fight Acá. ya entra en una tensión absoluta con el gobierno de Cristina Kirchner. Bien. Dice, es que, a ver, de apellido es Fight. Es juez. O sea, obvio que se va a poner el culo a todo el mundo. Y el loco estaba dispuesto a pelearse con todos. Lo banco igual, pues se peleó con Menem y se peleó con Kirchner y como que el loco Sí, sí. un peleador nato. Y la pelea llegó a tal, esto es algo increíble, que a tal tensión que Fight decide que va a renunciar en el 2015, pero va a renunciar el 11 de diciembre. Es decir, un día después que termine el mandato de Cristina, hay renuncio. ¿Bien? Mira, yo me voy a ir, pero me voy a ir después de vos. Exacto. Entonces ahí queda la Corte en diciembre del 2015, la Corte Suprema queda con 3 miembros. Bien. Ah, claro. Eh, Y esta es la parte de Macri más hipócrita de todas. O sea, porque más allá de que sea un corrupto, lo que sea, la idea de venir con tu propuesta republicana odontóloga. No sé qué era la O de pro. ¿Odontóloga? No, odontóloga es el. ¿Cuál sería la palabra que reemplace odontólogo? A ver. La O, o sea, la O de pro. Claro, sí. Propuesta Propuesta. republicana. No, pero es propuesta. No es un acrónimo. ¿Estás seguro? Es pro por propuesta. No les da para pensar 3 palabras. Ya estaba Bullrich, vos decís ahí, ya estaba. Sí, ya dijo, ya fue.
Cuestión. Esa era la foto que quedaba al final. Macri nombra a 2 jueces por decreto y se arma todo un escándalo, ¿no? Escándalo. Ahí el que viene a salvar Después las igual papas. el Senado Exacto. le vota. ¿Quién viene a salvar las patas? Miguel Pichetto. No, y otro más. Un norteño. Carlos Menem. No, ¿Quién? no. Un norteño. Sí, Gildo Infran. Gildo. Es verdad. Le dice a los senadores. Sí. Van así, loco. Van así. Eso es un poco la historia reciente de las idas y venidas de la Corte Suprema para entender que las discusiones en torno a los nombramientos, los miembros, tienen un trasfondo político. Ha sido un tema álgido en la historia reciente de la política argentina y es un tema relevante que creo que nos va a dar bastante para que hablar en el futuro también. A mí me gustaría saber, Ramiro, porque me encantó toda esta historia de Fight y sus amigos. Fight y los amigos de Fight. Ahora, y los redonditos además de para pagarle estos sueldos a esta gente que se caga de risa, ¿para qué mierda sirve la Corte Suprema? Bien. Es increíble porque yo voy a salir. O sea, vos me estás poniendo al lado del defensor de las instituciones. No. O sea, yo entiendo que tienen que estar. Sí. Pero en la práctica, ¿qué hacen? Bien. La Corte Suprema en la práctica es el órgano máximo que define sobre cuestiones sumamente relevantes para la cosa pública. Es decir, la Corte Suprema define casos particulares. Bien, es la última instancia de apelación de casos particulares. Okay. Pero para llegar hay que tener alguna razón específica. No es que no es que llega cualquier, me robaron la bici acá en la esquina. No llego a la Corte contra el que me punguió el celular. Bien. No. Pero sí llego a la Corte por si yo considero que hay algún derecho humano que está siendo, digamos, lesionado, etc. Y también la Corte Suprema es el órgano que define los temas de, por ejemplo, conflictos entre provincias. Ah, claro. Temas por coparticipación, temas por intervenciones de las provincias, etc. ¿Bien? Es decir, también es un órgano muy relevante porque es el que regula, si se quiere, la relación entre los entes subnacionales o entre la nación y las provincias, ¿no? Esa sí es la Cámara Natural. Entonces la Corte Suprema sirve para eso, pero sobre todo sirve para moldear, si se quiere, los límites de lo posible en una comunidad política. Es la verdad, digamos. ¿Bien? No es lo mismo tener una Corte Suprema que esté a favor del aborto que una que esté en contra. No me enfoqué, boludo, pues no estoy yo. No es lo mismo. Está bajando. ¿Está llegando? Está bajando la fuerza del cielo. Está bajando. Y ahora va a aterrizar acá. Ya se sienta. Enfoque, ahí va. Ahí. Acá va a estar, ¿sí? Aguárdenos un segundito. Te corté. ¿Voy a terminar de decir lo que iba a decir? Bueno, no es lo mismo tener una Corte Suprema que esté a favor o en contra del matrimonio igualitario, que esté a favor o en contra del aborto, que piense que el Estado tiene que cobrar impuestos más justos o que piense que el Estado no sirve para nada. ¿Bien? Porque así beneficia o no a ciertos actores específicos de la sociedad y así moldea o no la posibilidad de tomar una decisión específica o no sobre esa cuestión. Entonces, yo creo que por eso es relevante y por eso es una discusión relevante. Buenísimo. Bueno, nos vemos en 1 minuto y 30 segundos. Bueno, acá estamos de vuelta ahora sí con nuestra invitada de lujo del día de la fecha, Mila Zurbriggen, presidenta del partido Nueva Generación, panelista de Duro de Domar, con sus polémicas también. Así que nada, Mila, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Un gusto estar acá. Bien, un poco queríamos ir mechando entre tu anterior faceta, ¿no? Vale. Vamos a irla introduciendo de a poco y cómo ves un poco lo que está pasando ahora, cuál es tu visión, digamos, de la actualidad política, si se quiere. Pero me gustaría tener antes tu opinión y un poco tu experiencia también, que nos cuentes y nos comentes un poco cómo inició todo esto que es no sé cómo decirlo, ¿no? Pero esta militancia digital de Milei. Y tenemos un videíto para ir introduciendo el tema, que es el número 15. A ver qué te parece, si coincidís con la línea de la diputada Lourdes Arrieta. Quiero reafirmar mi compromiso hacia todos los estudiantes, hacia aquellos argentinos de bien que quizás nunca van a poder acceder a la universidad pública y que con el IVA
de la polenta que compran, como leí por ahí, financia la universidad pública, pero también están financiando la CIDE, también están financiando los ñoquis, también están financiando los trolls, también están financiando la policía del pensamiento. Entonces, en ese sentido, yo les pido perdón a los... Bien. ¿Existe una policía del pensamiento? ¿La militancia digital de Milei tiene ese nivel de coordinación? ¿Qué pensás vos? Me parece que lo que está pasando en Argentina, en las redes sociales, encaja perfectamente en la definición de ciberterrorismo, que es lo que se está haciendo desde las patotas digitales. O sea, ¿existe el ciberterrorismo? Sí. ¿Puede haber ciberterrorismo del Estado? También. Esto que vemos de cuando un grupo masivo de trolls que no muestran su identidad, acosan, amedrentan y persiguen por cuestiones políticas a través de las redes sociales, encaja perfecto en la definición de ciberterrorismo. ¿Cuál es la definición, perdón, de ciberterrorismo? Justamente, patotas digitales, Patotas digitales. que tienen un fin de persecución política ideológica. ¿Y cuál sería la diferencia entre patota digital y lo que en algún momento era el troll center de Marcos Peña, ponele? ¿No? Y yo creo que... ¿Qué cuestión ahí en el medio que haga que una sea una patota y otro sea un troll center? O quizás todos eran patotas, no sé cómo Bueno, la ves. en Argentina puntualmente no está legislado el tema, A ver. pero sería, yo creo, lo que tiene que ver con la persecución con fines ideológicos. O sea, hemos tenido troll center en Argentina, sin ánimo de defender al señor Marcos Peña, pero creo que hay una diferencia entre lo que pasa ahora a lo que pasaba en la época del macrismo. Porque lo que pasa ahora es mucho más violento. O sea, amenaza, todo tipo de difamación, injurias, calumnias, delitos contra el honor, ¿no? Ese tipo de cosas que en definitiva perjudican a la persona que es implicada, porque hoy en día todos vivimos en nuestras redes sociales. Nosotros vimos, por ejemplo, también casos con estas patotas digitales de que agarran el negocio de una persona puntual en las puntuaciones de Google y le ponen la peor puntuación de todas, como para bajarle la puntuación. Entonces ahí están perjudicando un negocio. Lo que antes era que caiga las Fuerzas Armadas o la Fuerza de Seguridad a tu casa o a tu negocio y te lo rompan todo, o que te hagan desaparecer, ahora es que vos quedes escrachado públicamente con un montón de difamaciones. Entonces es lo mismo. Para mí es un método más actualizado para disciplinar a la sociedad y al que no piensa como uno. Y me parece que es el nuevo desafío que tenemos como generacionalmente para que la violencia no siga siendo el camino para hacer política. Bien. Vos estuviste un poquito en los orígenes con la Sí. Libertad Avanza. ¿Esto era así siempre? Digo, la estrategia de crecimiento de Milei fue principalmente en las redes, o por lo menos cuando nosotros nos enteramos fue eso. ¿Y venía con esa lógica o cómo operaba antes? No, mira, yo lo que transité o lo que vi fue primero el surgimiento de los youtubers Ahí va. que se burlaban, que se reían quizás del progresismo, esto, aquello, que comunicaban su batalla cultural. Sí. Y ahí es donde jóvenes aleatoriamente empiezan a armarse Twitter, ¿no? O sea, Sí. Twitter, hablar, discutir. Hasta ahí todo era bastante sano, podemos decir. Luego empiezan a surgir trolls con nombres particulares que al principio daban risa, como lo era el Gordo Dan, Juan Doe, que es quien lleva adelante la derecha a diario, y los Adornis, los osos gordos, ¿no? Todo eso. Al principio era como... Es increíble que ya realmente los nombres por los que conocemos no son Alta nombres creatividad para oficiales. los nombres. Sí, No, sí. no, Excepto Adorni, que sí, Sí. fue el primero. No, pero están. Eran los hay Adornis. bots de Adorni, ¿no? Claro, era como sí, un sí. grupo que se llamaba Los Adornis y del otro lado tenías los osos gordos, que seguían al Gordodán. Ah. Bueno, esos grupos eran todos chicos de nuestra edad que realmente les gustaba la movida de, viste, los memes, todas esas cosas. Ahora, todo eso se empezó a radicalizar. Empezó a radicalizarse. Sí. Ahora, yo no puedo decir con certeza, los he visto, los he conocido, de dónde salieron o para qué. O sea, realmente eso yo no lo sé. Ahí va. Vos Yo decís- no sé si atrás tenían un sobre, si los mandaba Pepito, si los mandaba Fulanito, eso yo no sé. Sí sé que han surgido, que de pronto tenían muchísimas visualizaciones, muchísimos retweets, muchísimos likes, se veía cierta coordinación. Luego surgen los spaces,
que también fue una cosa que surge de Es un manera... streaming en Twitter para la Claro. gente. Surge de manera como muy casera, era un grupito de pibe que le gustaba burlarse de los políticos. Descoordinado, Descoordinado, medio plebeyo de... claro. Che, entre un par de pibes y pibas nos juntamos a hablar en Twitter el viernes a la noche. Lo que ocurre con esas cosas, que me acuerdo que al principio era realmente gracioso porque entraban los políticos y le hacían preguntas que los medios tradicionales no, y los Claro. hacían patinar. Y lo gracioso que eran un grupo de pibe de 20 años. Sí. Es que después, cuando empieza la partidización del liberalismo, empiezan a comprar a esos comunicadores de esos spaces, y ahí empieza como la radicalización. Yo creo que han comprado a gran parte de todos esos jóvenes que quizás en un principio con convicciones militaban las ideas, y como todo me parece que terminó en una corrupción. Sí me parece que algunos referentes, hoy me hace ruido la aparición, ¿no? La intencionalidad, la manera, la violencia. Hoy me hace ruido, hoy me generan muchas preguntas. Cómo y por qué aparecieron. En aquel momento a mí me parecía que eran uno más. Hoy, viendo a dónde llegó todo esto, me hago muchas preguntas. ¿Tu diferencia? Uno de esos será el actual diputado Agustín Romo también. Ok. Entonces, para entender un poco mejor, ¿tu diferencia o tu alejamiento era por una cuestión de forma o de fondo, digamos? Fue como un conjunto de todas las cosas. O sea, yo cuando llego a ser presidenta de la Juventud Libertaria, primero obviamente me tocó dirigir ese grupo bastante difícil, ¿no? Violento y ¿Se dejaban conducir? era muy difícil. Por una mujer, además. Era muy difícil, era muy complicado. Realmente el liberalismo, para ser lo vertical que soy, empezó siendo muy anárquico, realmente. Era una locura la anarquía que tenía, no se ponían de acuerdo en nada. Y yo creo que ahí yo empiezo a ver las cuestiones más de fondo. O sea, las cuestiones de fondo del espacio político de Javier Milei. Y creo que eso es a mí lo que me lleva a irme, porque cuando vos ves... Porque una cosa es los pibes que se juntaban a tomar chocolatada y que de ahí pasaron a Twitter y del streaming, ¿me entendés? Una cosa es eso, o sea, eso me podía resultar completamente inofensivo aunque te digan lo que te digan. Eso pasaba posta. Eso pasó posta, el O sea, liberalismo la empezó chocolatada. tomando chocolatadas en plazas y llevando libros de Hayek a leer. Yo no era del palo libertario, era más del palo nacionalista, conservador, si querés ponerlo. Y no me querían como presidenta de su juventud por eso, efectivamente, porque no era libertaria como tal. Y lo que puedo decir es que siendo presidente de la juventud, yo estando más cerca de los referentes del partido, como son Javier, Victoria, Karina, y todos esos personajes que hoy están en el Congreso y en esos puestos importantes en el Ejecutivo y demás, es que me parecían un desastre y que me parecían que justamente que querían ser la casta. Entonces a mí como que no me dio más la conciencia a mi corta edad Bueno, vos lo para conocías subirme a un personalmente. escenario y decir viva la libertad carajo, zurdos van a correr y todas esas cosas, cuando en realidad vos, o sea, veías que atrás el tipo se reunía con lo peor de la casta y el frente político tenía manejos que eran 6 veces peor que lo de cualquier partido promedio con su corrupción y todo. Y ahí, a ver, También vamos- había un sí. fondo que me gustaría aclarar, que esa misma violencia que vemos de afuera es también la violencia con la que ellos se tratan en su entorno laboral, partidario y político y de trabajo, que es insoportable y que para mí fue un gran alivio irme de ese espacio porque estaba cansada del ambiente que había Claro, ahí, es un acting, ¿entendés? efectivamente son personas violentas que conviven Claro, con la violencia. sí, viven con una psicosis tal como la tiene el presidente, de que todo el mundo te va a operar, que todo el mundo te va a perseguir, y entre ellos también se tratan así, o sea, todo el tiempo piensan que el otro puede ser la casta, pero a la vez todos son recontra casta. Es el meme de Spider-Man. Sí, Tipo, sí, vos sos la literalmente, casta, vos sos la literalmente. me Una pare- cosa una locura colectiva. Para seguir un toquecito en este tema, preparemos el número 14, pero un poco para preguntarte mientras lo vemos, así ya después seguimos un poco. Al presente. ¿Cuán lejos está, si se quiere,
esa primera intención, no sé, vos le llamaste anárquica, ¿no? De autoorganización en algún punto. Interesante porque de alguna manera, si bien uno quizá ideológicamente no está muy ahí, o yo por lo menos no coincido mucho con esa visión del mundo, estaba metiendo una juventud despolitizada en la política, ¿no? Lo estaba haciendo discutir en torno a un libro, en torno a una figura, lo que fuere. ¿Cuán lejos está esa primera intención de esto, ¿no? Número 14. El arma más poderosa de la historia de la humanidad, que es este aparatito, muchachos, que tenemos todos en nuestras manos. Es el arma que igualó al hombre común. En soledad hoy, pero como faro de la sociedad occidental, como faro del mundo, faro de faros, gracias al presidente. Nosotros, muchachos, ¿qué somos? Somos el partido de los trabajadores. No los zurdos que dicen que son el partido de los trabajadores y no labura ninguno. Lo único que importa son las fuerzas del cielo, que nosotros tenemos convicción y ellos tienen conveniencias. Y la convicción siempre le van a ganar a los intereses que tienen ellos. Mientras ellos sigan difundiendo sus mentiras, nosotros vamos a estar acá dando nuestras verdades. Nosotros vamos a apoyar a Javier Milei porque sabemos que tiene las ideas claras. Nos quedemos con las siguientes palabras grabadas: lealtad y organización. Cuando el Javo nos llame vamos a estar y cuando Cari nos llame para bancar el partido vamos a estar. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! No tenemos que tener miedo, tenemos que ir para adelante. Tenemos la batalla que sí. Bien. Este era el spot que armaron ellos mismos, ¿no? Las Fuerzas del Cielo, en su lanzamiento oficial. Sí. Bien. ¿Cuán lejos está esa experiencia de autoorganización de esto, ¿no? Un acto orgánico. Estos chicos son capaces de cualquier cosa porque son los mismos que surgieron en Twitter de una manera inexplicable, como les decía. Y también son los mismos que cuando yo fui presidente de la Juventud Libertaria, le hicieron una interna a Milei que casi lo hace quedar afuera de las elecciones. Por eso yo creo que el presidente no tiene control de esta juventud. A mí me tocó ir a Córdoba a dar un discurso como presidenta de la Juventud Libertaria y una de las razones por las cuales a mí se me designa como presidenta de la Juventud Libertaria era por los quilombos que estaban haciendo estos chicos. Estos chicos habían generado una interna dentro de todos esos jóvenes que los seguían, que era tan violenta y que estaba apoyada por Marra contra Karina, que realmente se le escapaba la mano a Milei y que le hizo bajar muchos puntos tiempo antes de la elección, bastante tiempo antes, 2022. Son una especie de montoneros de Perón, básicamente. Claro, son incontrolables y todavía no me queda claro a quién responden estas personas, porque estas personas no vienen exactamente del frente de Milei, sino que eran actores externos de derecha que se incorporan al espacio de Milei. El Gordodán. Todos ellos, sí. Fran Ellos Pilar. empezaron mucho antes, por ejemplo, cuando empieza con la derecha diario, ¿no? Y así tenés distintos orígenes de cada uno, todos muy entrelazados. El tema de Montonero fue... Me agarró... Pero boludo, era clara analogía, no sé por qué. No sé. Es una discusión para otro día. Pero es interesante este tema, ¿no? Porque nosotros veníamos hablando en programas anteriores de no sé, esta línea, digamos, obsecuente, si se quiere, que se está generando en esa juventud, de alguna manera. Uno juzga que quizá cuando se arma un espacio político, sobre todo en torno a un gobierno, hay cierta lealtad, si se quiere, que tiene que existir para el buen funcionamiento de todo eso, ¿no? Pero yo creo que esto va un paso más allá. Me parece que hay cierta cuestión crítica o de generación de agenda que había en algún momento de esa juventud que ponía cosas ahí que quizá esa opinión pública, si bien muy viciada de Twitter, nunca se había preguntado. Ahora está raro, ¿no? Son como una especie de, no sé cómo decirlo, pero el que replica noticias, ¿viste? Como eso, de Milei. Sí, se volvió obviamente una cosa vertical, pero yo creo puntualmente este grupo más bien le intenta marcar agenda al presidente. Ok. Yo veo eso. Y después, otra cosa que me parece importante destacar. Esta agenda que ellos llaman batalla cultural y que llevaron adelante y en la que muchos caímos en esa volteada quizás porque no nos gustaba el progresismo, cualquier cosa. En definitiva, es una agenda internacional que ellos están instalando en Argentina y que para mí no es ajeno eso. O sea, claramente hay quizás
un objetivo con esto de instalar una nueva derecha, con esto de llevar adelante un proyecto de derecha, ¿no? Y yo siento que no sé hasta dónde pueden llegar. Realmente, bueno, uno leyendo la historia le lleva a hacerse muchas preguntas esto que está pasando, a los peores momentos de la historia argentina y sobre todo a hasta dónde puede llegar quizás la injerencia internacional en estas cuestiones y qué objetivos pueden tener con Argentina. Yo creo que esas son las preguntas que a mí más me recorren la cabeza cuando veo esto, porque la vinculación ideológica o las decisiones ideológicas en materia de geopolítica que tomó el presidente también te hacen como un ruido, porque yo recuerdo que claramente parte de esta batalla cultural era clave y lo mencionaban mucho, todo lo que era full Donald Trump, full Israel, full las derechas internacionales, Vox en España, Meloni en Italia. Como que replicaban eso acá. Claro, y hoy, o sea, yo digo, a ver, esta agenda nunca tuvo que ver con los problemas de Argentina, ¿me entendés? ¿Vos crees que debería haber más una derecha nacional? Me parece que Argentina cayó en la nueva izquierda y en la nueva derecha de ambos palos, o sea, como el nuevo progresismo y la nueva derecha esta, que son dos grietas que están en Estados Unidos, el Partido Socialdemócrata Estadounidense y los All-Righters, y yo siento que eso está acá instalado generando un montón de quilombos que no tienen nada que ver, y me consta la vinculación internacional, digo, bueno, Sí, está sí. a la vista de todos, digo. Con los foros y todo. La nueva derecha, perdón, para entender un poco mejor, no sería la derecha soft de Macri, sino que sería esta derecha, no sé, recargada. ¿Qué tiene de particular esta nueva derecha que la diferencia de otras? Bueno, tiene varias cuestiones, o sea, yo creo que primero... Perdón, ¿vos te identificás como una persona de derecha? No, yo creo que ahí hay un temita muy importante a destacar. Ellos nos decían que la izquierda era... A ver, yo previo a entrar a mi militancia era nacionalista. Pero me parece clave explicar esto. Ellos decían o adoctrinaron a gran parte de sus militantes diciéndole que todas las demás ideologías políticas no les importaba la patria. A la derecha sí, porque la derecha era Dios, patria y familia. Entonces, para todas, se ríe, para todos estos chicos, todas las demás ideologías no son nacionalistas y la derecha sí. Cuando si vos te pones a pensar de todas las ideologías que tuvimos en Argentina, que cuando gobernaron nunca tuvimos una tan entreguista como esta, o sea, y ellos te dicen, no, porque es lo más nacional del mundo entregarle todo a Estados Unidos, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Entendés? Sí. La confusión que generaron es terrible. ¿Pero vos encontrás que el gobierno de Milei reivindica de sí mismo ser un gobierno nacionalista? Esos chicos, si vos hablas con ellos, Sí. te van a decir que sí. Ok. Que o ellos sea, son Raro eso, porque verdaderamente nacionalistas. A mí me pasó hace poco, conocí un libertario que estaba muy emocionado con el hecho de que él creía que estaba contribuyendo a la patria, que usó esa palabra fuerte, por estar en el Partido Libertario. Sin embargo, Milei tiene más una agenda mucho más globalista, mucho más pensando en el afuera. Yo creo que es una agenda, y voy a hablar lisa y llanamente. O sea, yo creo que este tipo está entregando todo, endeudando todas las instituciones públicas, está desfinanciando todo, entregando la soberanía nacional, entregando los recursos naturales. Yo creo que, o sea, que hay que poner las cosas por su nombre. O sea, Pero acá se están robando el país y me parece que estos chicos están muy mal y creo que se van a dar cuenta en algún momento. O sea, ponele de acá 5 años, estos chicos van a dejar de ser todos libertarios. O sea, para mí, o se van a quemar de la salud mental, o de algún acto de violencia o corrupción que se van a terminar metiendo por este gobierno, o van a pegar un giro. Es insostenible. Quería volver un segundo, mencionabas a los youtubers como un origen bastante importante Sí. del libertarianismo. Justo hoy estábamos leyendo una nota con Rama y plantea básicamente que el núcleo duro, de alguna manera, y un núcleo blando, digo, los votantes no tan politizados de La Libertad Avanza, terminan formando mucho su opinión en torno a, por un lado, lo que dice Adorni, y por otro lado... Fede lee diario en papel todavía, ¿eh? A veces, algunas cosas son en papel.
sobre Adorni y después con youtubers. Que los youtubers hoy están teniendo mucha importancia en darle significado a lo que pasa. Decir, che, a bajar la línea de miren que las universidades públicas es porque las quieren auditar. Y que eso está teniendo mucha repercusión, de alguna manera, en ese electorado fiel y personas no tan politizadas. Y son youtubers que estamos hablando que tienen 300.000, 400.000 suscriptores y que todos los días están bajando línea política ahí a lo pavote. Vos me preguntás si yo creo que sigue siendo... Si crees que sigue siendo importante y si crees que fue un factor explicativo de los comienzos del liberalismo. Yo, o sea, puedo afirmar que cuando explotó, por lo menos cuando explota el feminismo radical, 2018, 2020, toda esa movida, gran parte de nuestra generación, medio por abajo, miraba todos los días Agustín Laje. Ah, mira. Y yo lo percibí porque yo era una chica provida, bastante dejada de lado por el feminismo. Mira. Y cuando me acerqué a esos grupitos, eran todos varones. ¿Ese fue tu ingreso, digamos, a la militancia? Yo creo que ahí empieza la gran grieta de nuestra generación. Mira. Progresismo versus estos all-righter. Porque cuando, pasa todo esto, fue como muy fuerte. Había como, yo recuerdo, por lo menos en mi parte, yo iba con mi pañuelito pro vida a la facultad. La pasé bastante mal. Y... Una opinión súper popular. Sí, no, era muy popular. ¿Fuiste? Unpopular opinión. Yo hasta segundo año fui a la UNE de Corrientes. Después, bueno, me mudé a Capital, toda la historia. Pero bueno, yendo al punto, yo recuerdo en esa época que muchos encontraron contención ahí. Claro. ¿Me explicó? Sí. Sí, como la parte de lo no popular públicamente o lo... Claro, había como una hegemonía progresista, ¿no? De discurso. O sea, a lo que voy es que estaba mal visto si no eras de ese palo. Entonces, muchos, medio que en silencio, miraban estas personas. Y esos grupos empezaron a crecer. Yo fui del palo que dijo, no acepto que se me excluya y se me esconda por ser una mujer provida. Y yo tuiteaba y me puteaba en medio mundo y a la vez me retuiteaba mucha gente, me acuerdo. Y bueno, así yo surgí en su momento. Pero bueno, fue fuerte. Y yo creo que es que generó una grieta. Yo creo que quizás si se hubiesen instalado esas ideas de manera más moderada, no se generaba este boomerang al otro lado de que ahora ves el streaming de carajo y empieza con un video de Scary Movie acuchillando a una chica y después saca la máscara y es Canigia riéndose y diciendo toda, ¿entendés? Están habilitando el delito, ¿me explico? Sí. Entonces, vos ves que ese boomerang penduló para el otro lado y que todo se fue bastante al pasto. Creo yo, y bueno, ahora como generación tenemos el desafío de cerrar esa grieta, creo, porque en realidad esa es nuestra grieta, pienso yo. O sea, para vos hay en el origen... Progress y all-righter. Sí, entiendo. Hay en el origen de eso una grieta, pero me interesaría no tanto preguntarte por eso, porque creo que coincido, digamos, en algún punto. ¿Dónde estaría la línea nacionalista de la que venís hablando ahí, no? Bueno, muy interesante, porque mi gran descubrimiento de mi historia política es que esta nueva derecha no tiene nada de nacionalista. Estando ahí adentro, fundamentalmente el primer indicio que tuve fue cuando defendieron cómo negoció la deuda Alberto Fernández, un grupo de estos libertarios, puntualmente estos que armaron las Fuerzas del Cielo, defendían esa renegociación de la deuda cuando Milei no. Y a mí me hizo ruido. ¿Por qué lo hacían? Y cuando les pregunté, bueno, para ellos estaba bien porque el FMI era un instrumento de subyugación de países subdesarrollados. Ah, mira qué bien. Como si yo quisiera ser parte de un país subdesarrollado o estaría feliz de que Argentina lo fuera. O sea, para nada. Nunca. O sea, yo creo que mi país se plante de pie ante el FMI, ante todo organismo internacional, etcétera, etcétera. Así como también criticaban en su momento la Agenda 2030, la injerencia supranacional, todo. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Me entendés? Hay como una disparidad entre con quién me voy a llevar bien y con quién mal del plano internacional. Es bastante como hecho a medida de... Sí. Y bueno, entonces ahí es cuando empieza, creo que mi primer choque con la realidad de que la derecha, definitivamente esta derecha no tiene nada de nacionalista y creo que ninguna en la historia argentina. Pero yo lo que puedo decir es que lo que pienso hoy es lo que pensaba el general Perón. No deberíamos caer ni en los yanquis ni en los marxistas. A mí me diste un pie
Increíble, O sea, ni en los progres ni en los all-righters. O sea, de última... El ni yanqui ni marxista se traduce Vayamos en el siglo tweet. XXI, No, ni progres ni Me all-righters. interesaría saber su opinión sobre el número 17, entonces. A ver. Bien. ¿Qué te parece de esto que apareció hace unas semanas? El arma más poderosa de la historia de la humanidad, que es este. Ahí está. Esta fichada. En favor de... No es video, ¿eh? Es el afiche de Victoria Villarruel, conducción, diciendo... Nada. Firmado por el partido Dios, Patria y Familia, o Dios, Patria, Justicia Social, firmado por el Movimiento Nacional Justicialista, Victoria Conducción. ¿Crees que Victoria Villarruel es una figura que representa eso que vos sentís o no? ¿Cómo te ves? A ver, a mí me parece que, bueno, creo que quien me sigue un poquito sabe que no, pero voy a hacer la aclaración de por qué. Victoria Villarruel es procesista. Okay. O sea, que Está ella claro. diga Reivindica la dictadura. públicamente, por favor, lo que ella piensa al juicio a la Junta, le pedimos encarecidamente, porque yo creo que ella piensa que el juicio debería haberlo hecho un juzgado militar, por ejemplo. Que hoy con el diario del lunes, uno de nuestra edad que no vivió la dictadura, mira 1985 y se da cuenta de lo que quiero decir con esta referencia que hago. Ella es procesista, ella está vinculada a los señores de Ezeiza y todos sabemos que el proceso no fue para nada, pero para nada... A ver, si ella no lo fuera, ya habría salido a decirlo públicamente. Pero ella ni siquiera saltó cuando sus compañeros y su expareja Guillermo Montenegro fueron a visitar Ezeiza y al señor Astiz. Entonces, como ella no saltó en ese momento, podemos afirmar que el silencio es complicidad. Y que en definitiva el proceso no tuvo nada que ver con Argentina. Porque ahora hay gente por ahí diciendo que fue el comunismo también parte del proceso. No me importa si fue el comunismo o si quieren argumentar que fue el comunismo. Acá en este país se tiene la certeza de que hubo un plan que se llama Plan Cóndor, orquestado desde Washington para implementar dictaduras en Latinoamérica. Eso es historia, eso no es un invento mío, una fake news, no, eso es una realidad. Entonces, el proceso no tiene nada de nacionalista, el proceso destruyó a Argentina, generó muchas circunstancias muy complicadas para los argentinos y sobre todo fue un flagelo para la sociedad y para muchos inocentes que después terminaron siendo torturados, viviendo todo tipo de situaciones donde no había libertad de expresión, donde básicamente fuimos colonia de Estados Unidos. O sea, después si el proceso cuando ya le soltaron la mano fue a hablar con los comunistas, fue a hablar acá, fue a hablar allá, a ver, en principio el deseo de que haya dictaduras en Argentina, en esa época surge en Washington, ¿no? En Argentina y en el resto de países de Latinoamérica. Vos te definís nacionalista, oponiéndote al internacionalismo. Esos son los muchachos de izquierda. Y con los muchachos te distinguís un poco con Moreno también, que también discute que es nacionalista. Bueno, justamente yo lo que veo en el señor Moreno, en la señora Victoria Villarruel, también reivindicada por el señor Moreno muchas veces, ¿no? Yo lo que digo es que no sé qué clase de nacionalismo es uno que le soba las medias al imperio, donde estamos celebrando más que gana Donald Trump, donde se dice que Netanyahu es un compañero, una persona que está destruyendo a gran parte de su población, llevándolas a una guerra terrible, como es lo que está pasando con Israel. Digo, porque para mí lo que hace Netanyahu es perjudicial más que nada para la población israelí. Pero bueno, voy al caso diciendo que no tiene nada de compañero el señor Netanyahu, no tiene nada de compañero el señor Trump. O sea, nosotros tenemos que ser neutrales y tenemos que estar en el medio porque esto es el Atlántico Sur. Sabemos que siempre hubo deseo, tanto por izquierda y por derecha, de colonizarnos con fines militares, con fines de recursos naturales. Nosotros tenemos que plantarnos en los intereses de los argentinos. Lo que esta gente está planteando básicamente es: me disfrazo de la bandera, pero atrás soy de derecha, respondo a tal interés internacional, respondo a, bueno, lo que ellos mismos defienden, ¿no? O sea, yo me voy el día de la tradición vestida de la bandera argentina, de la tradición, y veo otra persona vestida de Donald Trump, o sea, el día de la tradición. O sea, por favor, creo que está bastante claro lo que acá se intenta instalar
Y algo que a mí me hace ruido de este tipo de grupos que se dicen nacionalistas, pero que para mí no tienen nada de nacionalista, es que tienen las mismas prácticas que los libertarios. Claro. O sea, las mismas prácticas de Moreno terrorismo digital. Moreno es mileísta de izquierda, ¿sería? No sé si mileísta de izquierda. No, de izquierda no. Al contrario, mileísta, me parece, peronista, me parece un peronismo de derecha, bueno, como el de Isabel Perón, ¿no? Tipo AAA, tipo esa movida, que bueno, que respondió bastante al imperio dentro de todo, ¿no? O sea, se sabía que había mucha vinculación con la CIA en esa época. Ahí va. Tengo una última pregunta, y ya cerramos, no sé si Rama tiene otra más. En el nacionalismo, ¿cómo se ve la integración regional? Porque, digo, yo entiendo que el clivaje hoy se plantea como nacionalista versus internacionalista. ¿Qué onda el regionalismo ahí? A mí me parece clave el regionalismo, me parece importante porque creo que Argentina comparte cierta lucha por dejar de ser colonia con demás países de Latinoamérica. O sea, nuestra región siempre está sometida a lo mismo y siempre tiene el mismo desafío. Por eso lo que me parece aberrante esto de que Milei no quiso ir al Mercosur, toda esta situación me parece terrible. Me parece que si nosotros armáramos nuevamente un bloque regional para poder plantarnos con los intereses de Latinoamérica, sería un gol de media cancha. Creo que es lo que la región necesita y creo que Argentina es como siempre la pionera en esas cosas, ¿no? Y es la que debería asumir ese desafío. Así que en definitiva, si nosotros asumimos ese rol como país y lo vamos llevando adelante en toda la región, me parece a mí que sería un logro importante. De todas maneras, yo creo en lo que dijo el señor Mujica, de que Argentina necesita renovación. Argentina necesita renovación y Latinoamérica también, porque para oponernos a estas nuevas injerencias extranjeras, ideas importadas, necesitamos quizás mentes más nuevas para estos mecanismos nuevos, ¿no? Bueno, me encantó cerrar con una frase de Pepe. No sé si al compañero Rama le va a gustar tanto. Todo bien. Pero eso fue todo. Mila, muchas gracias por venir. ¿Algo más para decir que quieras decir? No, bueno, también hablar de, si me dejan cerrar con esto, Por supuesto. hablar de que también estas nuevas derechas buscan en implementar lo que es el feudalismo tecnológico, Upa, a ver. que es como una... Es esto de, hoy estamos viendo el poder que van tomando las empresas de tecnología en el mundo, ¿no? Y justamente al no regular, por ejemplo, lo que es la inteligencia artificial, Argentina se vería sometida a que todos los datos de todos, a que si en el Estado se implementa inteligencia artificial, quien provea el software va a acceder a los datos de todos los argentinos y a los datos del Estado argentino. Eso termina siendo, en definitiva, también una nueva forma de colonizar, ¿no?, el acceso a los datos. Y es algo que hay que empezar a pelearlo desde ahora. Es algo que viene con estas nuevas derechas y creo que es un desafío. No la tenía. No sé si vos la tenías. No, pero buena línea. Me gusta, me gusta. Bueno, Mila, Bueno. muchas gracias. No, gracias a ustedes. Adiós.